El tomador de decisiones es un tema que hemos hablado anteriormente, pero ahora lo vamos a volver a repasar, dada la importancia. El tomador de decisiones es la mente. Todos somos un tomador de decisiones y no somos el cuerpo. Es importante entender que antes de identificarnos con el Cristo o el Santo Hijo de Dios, es fundamental primero identificarse con la mente que está eligiendo erradamente, para darnos cuenta de que hemos elegido erradamente y volver a elegir. Yo no puedo reconocer conscientemente de que soy uno con Dios o que soy el Hijo de Dios si no me doy cuenta de que he elegido algo erróneo. Elegí el error y me lo tomé en serio, lo vi como pecado. Luego lo proyecté, siento odio, luego lo encubro y finjo que soy pacífico y espiritual. Si no me doy cuenta de todo esto que estoy haciendo y que lo estoy haciendo desde mi mente, que no importa el comportamiento, no voy a poder volver a elegir. Cuando Jesús nos dice, hermano mío, elige de nuevo, quiere decir, hermano mío, identifícate con la mente que puede elegir, con tu poder de decisión. Y esto es fundamental. Hay una lección que dice, tengo el poder de elegir. Se refiere no a las cosas de la forma en el mundo, sino a la mente. Entonces, cuando hablamos de la mente, del tomador de decisiones, no estamos precisamente hablando de elegir los pensamientos como símbolos en la mente. Es decir, cuando hablamos de elegir pensamientos de amor o de perdón, no estamos simplemente diciendo o refiriéndonos a las palabras que pronunciamos en voz baja dentro de nuestra mente, ni siquiera a la emoción que suscita este pensamiento. Estamos hablando del tomador de decisiones, que él tiene solo dos opciones, el ego y el Espíritu Santo. No hay una palabra en específica que sea el Espíritu Santo o una palabra en específica que sea el ego, porque el Espíritu Santo y el ego son contenido. No estamos hablando de la forma. No porque yo diga te perdono hermano o te bendigo hermano quiere decir que esté eligiendo al Espíritu Santo. No porque yo te diga que eres tonto quiere decir que estoy eligiendo al ego. El ego no estamos hablando de forma, sino del contenido en la mente, el contenido errado de la mente, y el Espíritu Santo el contenido correcto de la mente. Entonces es fundamental identificar el tomador de decisiones con el que elige el contenido en la mente. Puede ser que yo tenga unas palabras hermosas y hable maravillas y versos extraordinarios, pero provengan de mi especialismo y del ego. Nadie realmente podría reconocer de dónde provienen estas palabras. Puede ser que vengan del Espíritu Santo, así como puede ser que venga del ego. O si uno ve unas palabras escritas, puede ser que alguien se sepa muy bien un curso de milagros y lo sepa explicar muy bien y escriba un texto muy bonito, totalmente coherente y totalmente consistente, pero quizás por dentro sienta miedo, sienta inseguridad, sienta rabia, sienta culpa, sienta especialismo, o se sienta superior o se sienta inferior, etcétera. Entonces, de lo que estamos hablando en cuanto al tomador de decisiones es contenido, no forma. No es que una canción en especial haya sido inspirada desde el Espíritu Santo y ahora yo que le hago un cover a esa canción estoy en el Espíritu Santo. Canto la misma canción preciosa, estoy en el Espíritu Santo. Ken Wapnick da mucho énfasis a esto. La mente o el tomador de decisiones es el que elige el contenido, independiente de cómo se exprese en la forma. Es decir, no porque yo cada vez que comience una clase haga la oración de encomendarme al Espíritu Santo y lo haga verbalmente, eso no quiere decir que yo realmente me ponga en las manos del Espíritu Santo. Así como no quiere decir que si yo me quedo en silencio y no haga esa oración me quede en el ego. No quiere decir una cosa con otra. Es decir, nuevamente, estamos siempre hablando en el estudio de un curso de milagros de contenido en la mente, no de las formas. Las formas no son sagradas, las formas no son pecaminosas, las formas son solo formas. Las palabras son solo símbolos, están doblemente alejados de la realidad. Esto es lo que nos dice Jesús. Entonces la idea es darnos cuenta de que cuando estamos hablando del tomador de decisiones, estamos hablando de nosotros mismos en la mente, que estamos eligiendo entre un sistema de pensamiento de culpa, de separación, de pecado, odio, ataque, miedo y muerte, y por otro lado el Espíritu Santo, que es un sistema de pensamiento de unidad, de perdón,
de curación, un sistema de pensamiento del milagro. El milagro es reconocer que esto es solo un sueño y que yo soy el soñador del sueño y que he elegido mal y puedo elegir algo más. Así que es de suma importancia entender bien la diferencia entre forma y contenido. Es de suma importancia entender que cuando estoy eligiendo al ego, no es que diga una palabrota, no es que diga un insulto en mi mente o verbalmente. Puedo tratar muy cordialmente a mis hermanos eligiendo al ego. Puedo tratar muy pasivamente o en silencio o quedarme con una sonrisa marcada en mi rostro eligiendo al ego. Y muchas veces lo hacemos. Lo que importa es ser honestos en el contenido, en el tomador de decisiones. Porque muchas veces eligiendo al ego nos vamos a ver tentados a demostrar un comportamiento apacible, bondadoso o alegre cuando por dentro nos sentimos tremendamente enfurecidos, enrabiados, coléricos o al menos nos sentimos dolidos y tratados injustamente o culpables. Muchas veces Ken Wapnick siempre habla de esto, del especialismo espiritual. Quiero fingir que estoy todo el día sonriendo y que soy pacífico y alegre, pero por dentro escondo toda la resistencia que tengo a la verdadera inocencia y alegría de Dios. Entonces, un curso de milagros, como lo dice el mismo texto, es un curso de causas, no de efectos, es decir, del contenido, no de la forma. Siempre es necesario darse cuenta de que Jesús se está refiriendo a la mente, pero al tomador de decisiones, ni siquiera al yo psicológico con el que nos hemos identificado. Porque si no vamos a confundir forma con contenido y vamos a pensar que estamos yendo al contenido cuando seguimos en las formas. Repito, esto pasa mucho cuando creemos que estamos diciendo decretos bonitos o espirituales o que provienen de un curso de milagros en nuestra mente, pero en realidad los estamos diciendo con el ego, porque ahora los estamos ocupando como magia, como una excusa mágica, porque creemos que diciendo en mi mente te perdono o te bendigo o el Hijo de Dios es inocente, es como estamos sanando la mente. Y no la estamos sanando así, la estamos sanando examinando todo el odio para poder hacernos a un lado y dejar que Jesús nos muestre cómo son nuestros hermanos, nos enseñe la inocencia real de ellos y así la nuestra propia. Así que muchas veces nos vamos a confundir y vamos a creer que estamos corrigiendo el contenido cuando en realidad solo nos estamos quedando en las formas, ahora formas de pensamientos psicológicos en nuestra mente. Entonces, corregir las palabras que digo en silencio, en voz baja en mi mente, no necesariamente corrige el tomador de decisiones, no necesariamente es cambiar el tomador de decisiones, cambiar del ego al Espíritu Santo. Tal como dice la lección 185, que la citamos mucho, que es deseo la paz de Dios, y luego comienza diciendo, decir estas palabras no es nada, pero decirlas de todo corazón lo es todo. Es decir, incluso no está hablando solo de las palabras que decimos verbalmente, desde la boca para afuera. Jesús no está hablando solo de eso, sino que también está hablando de los pensamientos que pronunciamos en nuestra mente. Si yo lo leo en silencio y digo, deseo la paz de Dios, no porque lo diga dentro de mi mente, quiere decir que realmente lo esté diciendo desde el tomador de decisiones. No porque yo pronuncie palabras en mi mente quiere decir que yo esté corrigiendo mi mente. No porque yo pronuncie palabras con mi lengua desde mi boca quiere decir que esté corrigiendo la mente. No porque yo tenga un gesto de bondad o actúe como mejor yo piense que los demás puedan necesitar quiere decir que estoy corrigiendo mi mente. Corregir mi mente es ahondar en la mente, es adentrarse, profundizar y ver todo el infierno de odio, de destrucción, de deseo de asesinato, deseo de muerte, de destrucción, toda la culpa inconsciente, todo el odio, toda la separación, mirar todo eso sin miedo. Mirar todo eso, mirar todo el campo de batalla junto con Jesús y elevarme junto con Él por encima del campo de batalla en mi mente para darme cuenta de que todo eso no solo es un error, sino que ni siquiera existe. Es una ilusión y yo la estaba eligiendo. Así que nuevamente es muy valioso llegar a darme cuenta de que he estado eligiendo el odio.
Es tremendamente valioso llegar a darme cuenta de que soy yo el que ha estado eligiendo la culpa, o el dolor, o el sentimiento de haber sido tratado injustamente, o de no haber sido considerado, o el sentimiento de haber sido despreciado o despreciable. Es muy valioso mirar esto. No porque el sentimiento de desprecio, de angustia, de abandono, de soledad o de culpa sean valiosos. No tienen ningún valor. Lo que tiene valor es darme cuenta de que soy yo el soñador del sueño. Soy yo el tomador de decisiones que he estado eligiendo eso. Porque mientras no me dé cuenta de que soy yo el que ha elegido todo eso en mi mente, no voy a poder cambiar de elección. No voy a poder identificarme con el tomador de decisiones. Ahora, cuando hablamos de llegar al tomador de decisiones, hablamos de llegar a ser consciente que siempre he sido el tomador de decisiones. Cuando hablamos de siempre, hablamos desde los comienzos del tiempo, desde los comienzos del sueño. Porque antes del sueño no habían decisiones, no había un tomador de decisiones. Realmente nunca lo ha habido, y el tomador de decisiones en sí es una ilusión. Pero mientras yo no tome esta ilusión, entre comillas, que es la mente separada, escindida, dividida, que tiene dos opciones, mientras yo no llegue a este punto o a ser consciente de este punto, no voy a poder elegir. Es decir, en el cielo, en el conocimiento, en la realidad, no hay opciones, no hay ego, no hay Espíritu Santo. Dios es. Decimos estas palabras y después guardamos silencio, no hay nada más que decir. Nada más le hace justicia a este amor de Dios. Nada se le compara, ninguna palabra se le compara al precioso y magnífico amor que comparte el Padre con el Hijo cual uno solo. Pero mientras estemos soñando, y estamos soñando, no podemos negar y decir, yo ya estoy iluminado, yo ya estoy despierto. Es probable que alguien sí esté despierto, iluminado, pero la gran mayoría de los estudiantes de un curso de milagros estamos dormidos. Estamos soñando, estamos alucinando, estamos locos, estamos errados, estamos dementes. Entonces, la gran mayoría de nosotros que está estudiando este curso, ya sea si solo lo estudiamos o también lo enseñamos, da lo mismo. Todos aquí somos estudiantes, estamos equivocados, estamos soñando y somos el tomador de decisiones temporalmente mientras estemos soñando, y tengo que llegar a darme cuenta de que tengo un poder de elección. Tengo que llegar a darme cuenta de que puedo elegir. Finalmente, cuando haya hecho todas las elecciones en favor del Espíritu Santo y haya deshecho toda la culpa inconsciente, haya corregido por completo mi mente, me voy a dar cuenta de que tal tomador de decisiones nunca existió verdaderamente. Fue también una ilusión. Pero no podemos saltarnos los pasos, no podemos llegar desde el primer escalón al último y más allá de él. Tenemos que recorrer esta escalera juntos con Jesús o el Espíritu Santo o el nombre que queramos ponerle, el Yo Soy, el Buda. A modo de un curso de milagros le llamamos Jesús o Espíritu Santo. Tengo que hacerlo junto con Él para darme cuenta de cuán equivocado estaba yo y cuánta razón tenía Jesús. Porque quizás conscientemente, teóricamente, sepa que Jesús tiene la razón y de que todo lo que me está enseñando en su curso es verdad. Teóricamente lo sé, pero no lo sé a fondo, y es por eso que es necesario darme cuenta de que no basta con leer todo el texto. Quizás ya has leído el texto 50 veces, haces el libro de ejercicios 30 veces, 30 años seguidos. Eso no te asegura de que estés en una felicidad permanente. Eso no te asegura de que hayas deshecho todo el ego y toda la culpa inconsciente. Eso no te asegura de que ahora realmente reconozcas que eres el Santo Hijo de Dios o que lo reconozcas en tus hermanos. Eso no te asegura nada, porque todo eso es parte de la forma. Entonces, lo que nos decía Ken Wapnick es: no le des tanta importancia a la forma, ocúpala a tu favor, pero no le otorgues realidad. Decir que realmente el libro de ejercicios me va a dar felicidad es un error, porque el libro de ejercicios es magia. El libro de ejercicios no me da, es un montón de páginas juntas. No sé cuántas páginas tenga, como 500. Es un montón de papeles. Eso es el libro de ejercicios. Lo que me va a llevar a la felicidad es ser honesto con la práctica de estos ejercicios, y más allá con la experiencia que recojo de haber practicado los ejercicios, y junto con eso de haber observado toda la resistencia que tenía a estos ejercicios, porque vienen a reflejar la resistencia que tengo a mirar la culpa, que viene a reflejar la resistencia que tengo a aceptar el tierno amor de Jesús, que viene a reflejar la resistencia que tengo a aceptar la unidad de Dios.
porque creo que voy a ser pulverizado ante esa unidad porque estoy tan identificado con el ego, pero no lo quiero ver. Y simplemente quiero decir, no, si yo le entrego todo al Espíritu Santo y todo va muy bien. Ken Wapnick decía, cuando tú creas que todo va muy bien y que el curso te está haciendo a alguien más feliz, sé perspicaz con esto. Ten cuidado con esto. No quiere decir que sea un real peligro, no quiere decir que sea un pecado, pero simplemente quería decir Ken, que lo más probable es que te estés engañando. Lo más probable es que estés ocultando tu gran resistencia. De hecho, solía decir que si no notas resistencia al hacer el curso, o bien lo estás haciendo mal, o bien ya te iluminaste. Pero es poco probable que estés iluminado, así que lo estás haciendo mal. Tienes que tener resistencia para hacer este curso. No es obligación, por supuesto, no es que sea un requisito tener resistencia. Lo que quiere decir Ken Wapnick es que es muy, muy probable que le tengas resistencia a este curso y no eres malo por tenerla. Tu resistencia no está justificada, pero tampoco es un pecado. Sin embargo, tienes que mirarla. Tienes que darte cuenta de que tienes esa resistencia, porque si no la ves, no vas a poder ir más allá de ella. Es decir, si no miras tu odio, si no miras tu ansiedad, si no miras tus ganas de escaparte de este curso y distraerte con cualquier tontera del mundo, de tus juguetes, si no miras eso, no vas a poder ir más allá de eso. En ciertos repasos del libro de ejercicios, Jesús nos decía, muy bien, has avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer, y ahora nos vamos a poner más atentos a todas las distracciones, porque no eran simples distracciones, eran defensas que tú tenías porque le tienes miedo a este curso. Eran defensas que tú tenías para no mirar la resistencia. Son resistencias para no mirar la resistencia. Y esto es lo que nos ocurre muchas veces. Llevamos estudiando mucho tiempo un curso de milagros y creemos que la sabemos todo, y ahora decimos, no, sí, ya superé la resistencia. No tengo resistencia. Y entonces Jesús o Ken Wapnick nos miran con una tierna sonrisa diciéndonos, vuelve a estudiar este curso, repásalo. Date cuenta de que tienes mucha resistencia y no la quieres ver. Es decir, nuevamente, no es obligación tener resistencia, para nada. No es un requisito, no es una virtud tener resistencia. Sin embargo, Ken nos decía muchas veces, tienes resistencia y no la quieres ver. Quizás ya la notaste y pensaste que has ido más allá de ella, pero todavía queda. Es decir, es muy sano no subestimar al ego y no subestimar nuestra resistencia. Es muy sano tener presupuestado que al menos voy a tener 40 años más de resistencia, o una vida más entera, o 100 años más, da lo mismo. Es sano tener presupuestado esto, que nos va a quedar mucha resistencia, escondiendo la culpa inconsciente y escondiendo nuestro deseo de ser especial y nuestra reticencia a unirnos al amor de Dios, del cual ya estamos unidos, pero como creemos que estamos separados, queremos, entre comillas, conservar este especialismo o esta individualidad. Así que es muy sano desde ya tener presupuestado, desde ya tener considerado de que voy a tener mucha resistencia. Quizás hasta ahora en el viaje con el curso, con el texto del libro de ejercicios, el manual y los anexos, todo el estudio, quizás me dé cuenta de que de pronto tengo resistencia. Y cuando me dé cuenta de que de pronto tengo resistencia, esta es la puntita del iceberg de una gran montaña bajo la superficie de muchísima resistencia. Muchísima, más de lo que podemos alcanzar a ver, más de lo que podemos alcanzar siquiera imaginar. Así que cuando nos decimos a nosotros mismos de que sí, noto la resistencia, bueno, debajo de esa resistencia hay 100.000 veces más de lo que alcanzamos a ver. Esto no quiere decir que sea requisito, nuevamente, y no es una razón para asustarnos. De hecho, por el contrario, nos va a traer mucho alivio ya tener en mente de que voy a tener mucha resistencia, que me voy a oponer a este curso y a las lecciones y al verdadero perdón, y a ver inocencia en mi hermano y a ver inocencia en mí mismo. Me voy a oponer. Por supuesto, si yo tuviese la mente sanada, no estaría aquí. Si yo estuviese en mi mente correcta, no hubiese venido aquí. No es que realmente estemos aquí, pero no estaría experimentando que estoy aquí. Si yo ya hubiese vencido toda la resistencia. Es probable de que ya algunos ya hayan ido más allá de toda esta resistencia y hayan sanado totalmente la mente y estén iluminados y no les quede mucho tiempo acá antes de que Dios dé el último paso. Es muy probable, pero son tan poquitos que no vale la pena hablar de ellos. Si somos tantos y tantos los que nos falta muchísimo para llegar a eso, y que sí tenemos resistencia y la estamos negando. Incluso cuando de repente aceptamos que tenemos resistencia, tenemos que tener en cuenta que bajo la resistencia que estamos asumiendo, reconociendo, queda muchísima más.
Con esto, Ken Wapnick no nos estaba asustando. Muchas veces uno va a decir, es que Ken Wapnick era muy depresivo y solo se fija en el ego y el ego y el ego. Por supuesto, si uno se da cuenta, Jesús se fija en el ego. Lo ve, lo ve, lo ve y lo ve. Analiza y examina honestamente. Sí, porque sabe que el ego es una tontera y que ni siquiera existe. Pero todo este curso se trata no solo del tierno amor de Jesús, del Espíritu Santo o de Dios. Se trata de ver lo horrible, lo siniestro, macabro y asesino de nuestro ego y de lo resistente que es nuestro ego, o nosotros más bien identificados con nuestro ego, nosotros como tomadores de decisiones. Por eso es que es importante el tema del tomador de decisiones en la mente. No estamos hablando de la cabeza o del cerebro, sino de la parte de nosotros que da lo mismo donde esté, porque no está contenido en un cuerpo. De hecho, todo el cuerpo y todo el mundo está dentro de la mente. Es una alucinación, una ilusión dentro de nuestra mente. Cuando hablamos de la mente o del tomador de decisiones, hablamos de la mente con minúscula, que es la mente separada, que, como lo explicaba Ken Wapnick, está dividida en tres partes. Por un lado el ego, por otro lado el Espíritu Santo. Son dos sistemas de pensamiento mutuamente excluyentes. Y por otro lado el tomador de decisiones, que vendría siendo una tercera parte de nuestra mente, que este es el que somos nosotros por ahora. Toda mi vida he creído que soy Itzaro, o que soy un personaje, o que quizás en otra vida tuve otro nombre. Muchas vidas he pensado que soy este cuerpo, que soy este personaje con tal virtudes y tales defectos. Entonces viene Jesús y nos dice, no, tú no eres eso. Tú por ahora eres el tomador de decisiones. Jesús nos dice, en verdad eres el Cristo y nunca te has ido del amor de tu Padre en el cielo, en el ámbito del conocimiento, no has salido de ahí. Pero como pensaste que te saliste de ahí, lo cual es una mentira, ahora la única escapatoria que tienes es el tomador de decisiones. Es el único poder que tienes como prisionero de tu mundo. No eres realmente prisionero de este mundo. Eres el amo y señor del universo, porque tú lo inventaste. Pero la única escapatoria que tienes es volver a elegir, cambiar de sistema de pensamiento, porque en un comienzo elegiste al ego y te lo creíste todo real y te sentiste culpable, luego proyectaste la culpa y sentiste odio y luego lo quisiste ocultar. Ahora la única opción que te queda es elegir a Jesús o al Espíritu Santo. La única opción que te queda es elegir el perdón, el milagro o la curación en tu mente, que vienen a ser simplemente símbolos de una corrección de pensamiento. Entonces, cuando hablamos de corregir los pensamientos, no estamos hablando de reemplazar palabras feas por palabras bonitas en nuestra mente. Estamos hablando de observar todo lo que yo he culpado, juzgado y odiado al mundo, a mis hermanos o a mí mismo, y darme cuenta de que ha sido un error, que tiene que haber otra manera y que estoy dispuesto a aceptar esa otra manera. Esto es volver al tomador de decisiones y hacer una nueva elección. Volver al tomador de decisiones es el milagro. El milagro reconoce que yo soy el soñador del sueño y que el contenido de este sueño no es real. El milagro no cambia ni crea realmente nada, simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Estas son citas del curso, del texto y del libro de ejercicios. Entonces, lo que estamos haciendo como poseedores del poder de decisión del tomador de decisiones es darnos cuenta de que siempre, desde el comienzo del tiempo, desde el comienzo del sueño, con eso hablamos de siempre, no siempre en el cielo, siempre dentro del sueño he podido decidir y siempre he decidido. Es decir, cada vez que sentía angustia, dolor, culpa, resentimiento, enfermedad, sea lo que sea que pienso que me esté afectando, yo lo elegí. No estamos hablando de los factores externos. No estoy diciendo de que yo elija que mi hermano me grite, me juzgue o me robe. Yo no elijo eso. Lo que estoy eligiendo es al ego para mirar a mi hermano o a la situación o al mundo. Esto es lo que estoy eligiendo. Estoy eligiendo mi sentimiento de dolor. Nadie me pega ahí afuera su sentimiento de dolor. Nadie me está... Que muchas veces uno dice, tú estás proyectando tu dolor en mí y por eso yo lo siento. Y Jesús nos mira tiernamente y nos dice, no, eso es mentira, te estás engañando. Tu dolor lo escoges tú. El dolor de tu hermano lo escoge él. Pero nadie puede escoger por el otro. Imposible, jamás, nunca. Nadie te puede controlar la mente. A propósito de este tema, actualmente hay mucho miedo con la vacuna del coronavirus, del COVID, porque hay rumores o especulaciones o conspiraciones que dicen que nos meten un chip que nos controla la mente, o que nos meten grafeno o alguna sustancia que es como una antena que nos controla la mente. Entonces Jesús se ríe tiernamente de todo esto, porque dice, ¿quién podría controlarle la mente al perfecto Hijo de Dios? Y tú eres el santo Hijo de Dios.
Nadie tiene poder sobre ti. Ni siquiera Dios tiene poder sobre ti. Ni siquiera Dios puede elegir lo que tú puedes pensar. Ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni el ego, ni tus hermanos, ni la vacuna, ni el grafeno, ni un chip que te metan incluso en el cerebro. Nada, absolutamente nada puede cambiar tu tomador de decisiones. Ken Wapnick nos decía, a lo más pueden controlar tu cuerpo. Te pueden encerrar en un calabozo 50 años y quizás no puedas salir de ahí y nunca encuentres la llave. Pero nadie puede controlar tu tomador de decisiones, tu mente. Nadie puede controlar las emociones que brotan de ahí, que tú las estás eligiendo. Nadie te puede obligar a sentir dolor, tristeza, abandono, soledad, culpa, rabia o pensamientos de odio y asesinato. Nadie te puede obligar, nadie te puede forzar, nadie los puede elegir por ti. Ninguna vacuna, ningún chip, ninguna sustancia puede controlarte la mente, eso es imposible. A lo más incluso podrían controlarte tu cuerpo, pero nadie va a poder controlar el hecho de que tú puedas sentir paz y poder elevarte por encima del sueño y darte cuenta este es un sueño tonto que nunca fue real y yo siempre he estado a salvo, libre, igual que todos mis hermanos. Nadie, repito, nadie puede controlarle la mente a otro. Podemos insultarle todo el día a alguien, a humillarlo, avergonzarlo, es decir, decirle palabrotas o cosas muy hirientes, pero si esa persona no elige el ego en su mente va a ser imposible que le afecte. Imposible. Alguien puede criticarme, decirme todo lo que quiera, sin embargo, solo si yo elijo al ego voy a sentir dolor. Si estoy junto con Jesús en mi mente, por supuesto, nada de lo que ocurre en el mundo, nada de lo que me digan, incluso me podrían estar torturando, incluso me podrían tener amarrado, atado con cadenas, y nadie podría cambiar mi sentimiento de paz y felicidad, a menos que yo lo elija, a menos que yo elija proyectar culpa sobre el mundo, un mundo que ni siquiera existe. Es por esto que Jesús en la cruz no sintió nada de dolor. Él dijo, una mente libre de culpa no puede sentir sufrimiento. Entonces, esto es lo que sintió Jesús, paz, porque sabía que era un sueño tonto. Nadie puede controlar nuestra mente. Jesús sabía que Él era el tomador de decisiones y tomó una decisión favorable, tomó una decisión inteligente en lugar de una tonta. Todos aquí estamos eligiendo tontamente, estamos eligiendo al ego y el ego es tonto. Esto no nos hace pecadores, nos hace locos, dementes. Todos estamos dementes. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta de que siempre fui yo el tomador de decisiones, el único que pudo elegir cómo sentirse, por lo general lo entendemos a medias y rápidamente nos disociamos. Y rápidamente buscamos nuevamente a alguien en quien proyectar la culpa. Y uno dice, sí, yo sé que soy yo el que ha elegido el sufrimiento, pero realmente mi padre me abandonó. Realmente fui violado cuando era pequeño, realmente me traicionaron, realmente mi pareja me fue infiel. Nadie quita ese hecho. Entonces Jesús nos dice, sí, eso realmente ocurrió en el sueño, pero nuevamente tú eres el tomador de decisiones que elige mirar todo eso con el ego o con el Espíritu Santo. Elegir al Espíritu Santo no conlleva que no podamos poner límites, que no podamos hacer una denuncia en el nivel de la forma, no conlleva que no podamos pedir ayuda o que no nos defendamos en el nivel corporal. Elegir al Espíritu Santo conlleva simplemente dejar de responsabilizar a alguien más por mi elección en favor del odio, del miedo o de la culpa, es decir, en favor del ego. Soy yo el único que se siente atraído por el ego. Nadie allá afuera me obliga a elegir al ego. Todos estamos atraídos por el ego, pero nadie influye en la mente de otro. Eso es imposible. Y quien se da cuenta de que eso es imposible tiene dos opciones. O le da terror darse cuenta de que él es responsable y nuevamente se como un arquero en el campo de fútbol cuando quiere tirar un pase largo para adelantar y llegar rápido al otro arco y le chutea muy muy fuerte el arquero, casi llegando al otro arco. Esto es lo que hacemos nosotros. Tomo el balón de mi responsabilidad y de yo como tomador de decisiones y me aterra darme cuenta de que soy yo el que tomé la decisión. Entonces pesco este balón y lo chuteo lo pateo lo más lejos posible, que se salga de mi vista, lo más lejos posible, con rabia, con odio, con resentimiento, porque digo, no, ¿cómo yo voy a ser el responsable si realmente me atacaron, realmente me trataron injustamente? Hay una línea en el texto donde Jesús nos dice, cada vez que elegimos condenar a nuestros hermanos o elegimos no perdonarles, lo que estamos secretamente diciendo es, yo que soy culpable, elijo seguir siéndolo. Dado la proyección no ha abandonado mi mente, es decir,
Mientras más culpe a mi hermano, más estoy en un nivel inconsciente reafirmando mi propia culpa. Porque primeramente elegí culpar a mi hermano porque yo me sentía culpable. Pensé que mágicamente culpando a alguien más yo iba a dejar de serlo. Sin embargo, el ego sabe y tiene muy claro de que mientras más culpe a mis hermanos, más conservo la culpa en mi inconsciente. Porque finalmente este es el propósito del ego, conservar la culpa. Pero hacernos los tontos y decir, no, si te estás deshaciendo de ella. Ahora estás culpando a alguien más, vas muy bien. Ahora a él le van a condenar, a él lo van a llevar a la guillotina en vez de a ti. Y uno dice, muchas gracias Dios ego, me estás salvando. Entonces el ego después se soba las manos secretamente y dice, nuevamente cayó en la trampa. Ahora sigue ocultando su culpa y sigue manteniéndola, y es así como yo sigo sobreviviendo y existiendo. Entonces no es que el ego exista realmente o que sea una voz separada de nosotros. Nosotros mismos somos el ego. Nosotros nos inventamos este sistema de pensamiento y nosotros lo estamos eligiendo a cada momento. Jesús en alguna parte del texto dice, hablamos muy seguido del ego en tercera persona simplemente para que te des cuenta de todo lo que abarca en tu mente. Pero no es una tercera persona, eres tú eligiendo todo eso, tú eres el que está eligiendo todos estos pensamientos de especialismo, de odio o de culpa. Eres tú el que está eligiendo todo este dolor, este sufrimiento o la sensación de abandono, soledad o separación. Eres tú como tomador de decisiones, no es el ego. El ego no influye en el tomador de decisiones. Es el tomador de decisiones, que somos todos nosotros, cada uno de nosotros, el único que tiene poder y todo el poder para elegir entre el odio y la paz, el resentimiento y la culpa, y por otro lado el perdón y la inocencia. Entonces, nuevamente, cuando me doy cuenta de que soy el tomador de decisiones, por lo general tenemos dos opciones: o me disocio y pateo el balón lo más lejos que pueda y sigo culpando al mundo y sigo diciendo el gobierno, los Illuminati, los reptilianos, mis padres, mis ancestros, las hormonas, los astros, todos tienen la culpa de cómo yo me siento. Todos allá afuera son responsables, todos influyen en mí. Tengo esa opción de volver a disociarme y volver a culpar al mundo, o simplemente reconocer, sí, ha sido tonto culpar al mundo porque yo me sentía culpable. Era yo el que estaba eligiendo la culpa y luego la proyecté. Era yo el que estaba eligiendo la separación y luego quise desentenderme de ello. Sin embargo, me fascina, me atrae mucho la separación y el especialismo. Me fascina mi yo especial y mi yo separado, pero me siento culpable por ello porque lo veo como un pecado y ahora quiero deshacerme de la sensación de pecaminosidad y busco millones y millones de culpables y responsables de cómo yo me siento. Entonces la idea de un curso de milagros es llegar al tomador de decisiones para darme cuenta de que yo siempre, desde el comienzo del tiempo, fui el único que tenía el poder de elegir cómo me siento. Jamás el odio o el enfado va a estar justificado. La lección 5 nos dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Es decir, no estoy disgustado porque un chip que me introdujeron en el cuerpo me controla. No estoy disgustado por lo que hicieron mis hermanos, por lo que hizo mi pareja o mi expareja o mi papá o mi hijo. No estoy disgustado por lo que hace el presidente o el gobierno o los extraterrestres. No estoy disgustado ni tengo enfado, dolor, sufrimiento o rencor por lo que haga nadie del mundo. Estoy disgustado porque elegí al ego, porque me fascina mi ego. Estoy disgustado porque elegí la culpa y la elegí porque me fascina el especialismo. Eso es todo. Cuando podamos ver esto, porque elegimos todo esto porque queremos mantener lo más lejos posible el amor de Dios. Sin embargo, el amor de Dios sigue en nuestro interior, solo que no lo queremos reconocer. Queremos seguir siendo especiales, individuales, únicos, originales. Soy mejor o soy peor, pero soy distinto que tú. Porque secretamente quiero ser distinto de Dios. Cuando me doy cuenta de que esto ha sido tonto, que no me ha traído paz y pueda haber el dolor que conlleva el haber elegido erradamente y me doy cuenta de que tiene que haber otra manera y me permita ser corregido por el Espíritu Santo, este es el instante santo, esta es la paz. Esto es todo lo que tengo que hacer y probablemente al ratito nuevamente me dé miedo haber elegido esta paz y me dé terror el mirar toda la culpa inconsciente porque la estoy haciendo real y luego nuevamente proyecte y culpe a todo el mundo y haga responsable a todos
y luego me sienta culpable por haber responsabilizado a los demás de mi propio sentimiento de dolor, y luego me haga el especialmente espiritual, pacífico, y diga, no, si yo no juzgo a nadie, yo no me resisto a este curso, estoy muy feliz. Entonces es muy probable que me vea en la tentación de disociarme. Es aquí donde Jesús nos dice, tranquilo, no estás cometiendo pecado, pero deja de disociarte. No te escondas de la gran resistencia que tienes y la gran culpa que estás sintiendo. Nada de eso es real, es solo una ilusión, pero tienes que verla. Mientras la chutees muy lejos y la apartes de tu conciencia, nunca vas a darte cuenta de que tú siempre fuiste el tomador de decisiones, quien no cometió pecado, pero sí cometió un error. El error conlleva una bondadosa corrección. Hay una sección, capítulo 19, sección segunda, que habla del error en contraposición al pecado. La diferencia entre el error y el pecado. La diferencia entre el error y el pecado es que el error simplemente conlleva una bondadosa corrección y el pecado conlleva castigo. Sin embargo, Jesús nos ha dicho de principio a fin que el pecado no existe. Por lo tanto, el castigo tampoco existe. Sin embargo, mientras creamos que el pecado es real, y como nos dice la segunda ley del caos, que todos aquí son pecadores, nadie se salva de ser pecador, entonces todos creemos ser pecadores y creemos que los demás lo son. Tenemos tan reafirmada la noción de pecado en nuestra mente, que fue el origen de todo este mundo. El origen de este mundo es el pecado. Por eso es que este mundo no existe, porque el pecado no existe. La culpa no existe. La separación no existe. Pero tenemos tan internalizada la noción, el concepto de pecado, de culpa, de alguien que es responsable del sufrimiento de otro, que buscamos disociarnos constantemente. Incluso cuando nos comenzamos a aproximar, a darnos cuenta de que soy yo el soñador del sueño, el único que ha tomado las decisiones en mi mente, es muy probable que nuevamente me vea tentado a chutear la pelota. Nuevamente me vea tentado a proyectar, nuevamente me vea tentado a disociarme de mi responsabilidad por todos mis pensamientos y mis sentimientos, y nuevamente culpe a alguien más y diga, no, es que Mercurio retrógrado, es que mi expareja, es que me hicieron un amarre, un hechizo, etcétera, etcétera. Alguien allá afuera o algo allá afuera es responsable de cómo yo me siento. Yo no puedo controlar mis emociones, y muchas veces esa es nuestra experiencia, por supuesto. Muchas veces uno dice, es que yo no quería sentirme triste y sin embargo me siento triste. Yo no quería sentir odio o rabia y sin embargo siento odio y rabia. Y Jesús nos dice, sí quería sentirla. Si no quisieras sentirlo, no lo sentirías. Es imposible sentir algo que tú no quieras sentir. Por mucho que no te des cuenta, que te disocies, que te distraigas, que lo hagas inconsciente o que te desentiendas de ello, bueno, si sientes dolor, estás eligiendo el dolor. Si sientes miedo, estás eligiendo el miedo. Si sientes dolor, rencor, angustia, tristeza, sea lo que sea, incomodidad, presión, inseguridad, celos, sea lo que sea, tú lo estás eligiendo porque te encanta, te fascina. Te fascina porque es así como escondes tu culpa. Y te fascina secretamente la culpa, solo que la quieres esconder, pero te fascina la culpa porque así es como demuestras que estás separado. Porque le tienes terror al amor de Dios, porque piensas por un lado que te va a atacar, pero más profundamente piensas que va a deshacer tu ego, y tú estás tan identificado con el ego y la separación que piensas que tú vas a ser desecho. Sin embargo, todo lo que se van a deshacer son ilusiones y solo va a quedar la realidad de ti. Pero estás tan apegado a tu yo ilusorio y tan convencido de que ese es tu yo real, que desesperadamente buscas arrancar y disociarte lo más posible del tomador de decisiones que eligió mal. Este es el mayor miedo de nuestro ego. No es el Espíritu Santo, sino llegar a darnos cuenta de que soy yo el que ha elegido erradamente y lo veo como un pecado. Entonces, esto es todo lo que tenemos que hacer, darme cuenta. Siempre fui yo el único que eligió. Va a llegar, y esto lo he dicho muchas veces anteriormente, va a llegar un punto en nuestra vida donde hagamos una vista hacia atrás, hacia el pasado, y nos demos cuenta, efectivamente, cada vez que sentí dolor, yo quería sentirlo. Y era consciente, ni siquiera fue inconsciente, era totalmente consciente de que me gustaba el dolor y lo quería sentir, porque es así como yo me victimizaba y proyectaba la culpa. Y luego me disocié tan rápido de ello que hasta me hice creer que no era yo el que lo elegía. Pero ahora que puedo asumir que soy el tomador de decisiones, puedo asumir también que siempre lo fui. Desde el comienzo del tiempo, desde el comienzo del sueño, siempre pude elegir, y elegí erradamente porque quise.
Entonces, esto es todo lo que hacemos. Darme cuenta de que soy 100% responsable, no de los sucesos en el mundo. Todo eso ya lo escribimos como una solamente, el guión de la película. No nos interesa el guión de la película. Nos interesa el intérprete que elegimos para ver la película, el maestro con el que vemos el guión. No nos interesan los sucesos del guión. Al menos como estudiantes honestos no debiese interesarnos lo que sucede en el guión. Lo único que nos debiese interesar es con qué maestro miramos el guión, que es la única libertad que tenemos por ahora. Es el único poder que tenemos, el tomador de decisiones. Entonces, una vez que me doy cuenta que soy yo el único que ha elegido el dolor, y no me condeno por ello, pero me doy cuenta que ha sido tonto, ha sido demente elegir el dolor, y sin embargo lo quería elegir para esconder la culpa, y secretamente quería elegir la culpa para esconder la separación, porque pensé que era un pecado, sin embargo quería estar separado. Cuando me dé cuenta de todo ese enredo en mi mente y que me he puesto tantas y tantas capas de disociación para no ver lo simple que era, y tanta culpa que proyecté en el exterior, en un mundo que ni siquiera existe, para no ver mi tomador de decisiones, en mi elección errada, cuando me dé cuenta de esto, nuevamente, es muy probable que me vea nuevamente tentado. Cuando me vea tentado a disociarme de mi tomador de decisiones y a seguir responsabilizando a alguien o a algo del mundo, todo lo que tengo que hacer es decir, por aquí no va. Esto no me va a traer felicidad, esto es tonto. Jesús, quiero tu ayuda. Yo no tengo la razón y estoy equivocado, estoy demente. Pero necesito un doctor que sane mi mente, y este doctor es Jesús o el Espíritu Santo. Necesito un terapeuta con T mayúscula, que es el Espíritu Santo, el maestro interior, la mente correcta. Necesito ayuda, solo no puedo, porque solo estoy identificado con el ego, pero junto con la fortaleza de Cristo puedo volver a identificarme con un sistema de pensamiento correctivo, al cual me dice que no ha pasado nada, que no he cometido pecado. Sin embargo, he cometido un error. El error de identificarme con la separación, de rechazar el amor de Dios, a pesar de que realmente no lo puedo rechazar porque está eternamente en mi interior. El único error que cometí fue tomarme en serio una diminuta, alocada idea, y no es nada grave, porque de todos modos no tuvo efectos reales, a pesar de que creemos que sí los tuvo, y a pesar de que nuestros sentidos físicos nos, entre comillas, demuestran y dan pruebas de que sí tuvo efectos reales. La diminuta, alocada idea, Jesús nos dice, ninguna de tus pruebas son reales. Nada de los efectos en este mundo, nada del mundo, nada de tu cuerpo, nada de las formas o figuras, nada del tiempo o del espacio es real. Es todo inventado, es todo un sueño en tu mente que te lo inventaste como distracción para no ver el único problema en la mente. Tú pensaste que el problema era la culpa y no lo era realmente porque era una mentira. Pero como pensaste que realmente era un problema la culpa y te la tomaste en serio, te inventaste todo un mundo para ahora ver la culpa allá afuera y no asumir que tú eres el tomador de decisiones. Entonces es a esto a lo que nos lleva Jesús con su curso. Nos da una nueva oportunidad de decir, he elegido mal y puedo volver a elegir. Toda mi vida he elegido mal. Por supuesto que esto no quita que muchas veces sí hemos elegido bien, hemos elegido el perdón y el instante santo. Pero la mayor parte del tiempo de todas nuestras vidas ilusorias en el mundo hemos elegido mal. Y lo seguimos haciendo. Jesús lo que quiere es que miremos esto y nos perdonemos por ello. Que no nos condenemos, sin embargo que lo miremos. No puedo yo llegar y decir, citando un libro de ejercicios, no puedo llegar y decir todo esto sin haber examinado todo mi ego. Por supuesto que el ego no es real, pero yo creo que es real. Por eso es que Jesús habla tanto del ego, por eso es que Ken Wapnick hablaba tanto del ego, no porque fuese real, sino porque nosotros estamos muy profundamente convencidos de que lo es, y es esto lo que tenemos que examinar para poder tomar otra decisión. No puedo yo creer que simplemente estoy enfocándome solo en el Espíritu Santo y que le entrego todo a Él, sino miro y me hago responsable por todos mis pensamientos de asesinato, de odio y de culpa. No son reales, pero mientras no vea que yo los estoy eligiendo y que son muchos más de los que alcanzo a ver, no voy a poder hacer un cambio significativo en mi mente, no voy a poder identificarme con el tomador de decisiones para cambiar desde el sufrimiento, el odio, la separación y la culpa del ego hacia la paz, el perdón y la unidad del Espíritu Santo.